Hoy vamos a desenterrar los misterios y las leyendas que rodean a El Exorcista, una película que no solo aterrorizó a las audiencias, sino que también dejó una marca imborrable en la historia del cine y, según dicen, en las vidas de quienes la hicieron. Para empezar, hablemos del origen. ¿Sabías que El Exorcista no es pura ficción? La novela original de William Peter Blatty, y por lo tanto la película, se inspiraron en un caso real de exorcismo ocurrido en 1949 a un niño de Maryland, conocido con el seudónimo de Roland Doe. Blatty escuchó esta historia mientras era estudiante en la Universidad de Georgetown, el mismo lugar que se convertiría en un escenario icónico de la película. Este hecho real le da a la historia una capa de terror aún más profunda, ¿no crees? Saber que algo así pudo haber sucedido de verdad pone los pelos de punta. Ahora pasemos al rodaje, que es donde las cosas se ponen realmente extrañas. El set de filmación de El Exorcista es famoso por la llamada maldición que lo rodeó. Durante la producción, ocurrieron una serie de eventos inexplicables y trágicos. Un misterioso incendio destruyó casi todo el set de la casa de los McNeil, excepto, curiosamente, la habitación de Regan, el epicentro de la posesión. El director, William Friedkin, estaba tan preocupado por los sucesos que llamó a un sacerdote para que bendijera el set en varias ocasiones. ¿Coincidencia? ¿O algo más siniestro estaba en juego? La lista de desgracias no termina ahí. Varios actores y miembros del equipo técnico sufrieron pérdidas personales y accidentes. El actor Jack McGowran, quien interpretó al director de cine Burke Dennings, murió de gripe poco después de terminar sus escenas. Y la actriz Vasiliki Maliaros, quien interpretó a la madre del padre Karras, también falleció antes del estreno de la película. En total, se asocian hasta 9 muertes con la producción de la película, lo que alimenta la leyenda de que la cinta estaba realmente maldita. Hablemos de los efectos especiales, que para 1973 eran absolutamente revolucionarios y, francamente, aterradores. La famosa escena del vómito verde, por ejemplo, fue un logro técnico bastante asqueroso. Originalmente intentaron usar sopa de guisantes, y la mezcla era tan espesa que no salía con la presión adecuada. La solución fue usar una mezcla más diluida que, por accidente, en una toma le dio directamente en la cara al actor Jason Miller, el padre Karras. Su reacción de sorpresa y asco en la película es completamente genuina. Y la escena de la cabeza girando 360 grados, un clásico. Para lograrlo, se construyó un maniquí animatrónico de Linda Blair. Aunque la actriz tuvo que soportar muchas otras incomodidades, como el frío extremo. La habitación de Regan se mantuvo a temperaturas bajo cero para que el aliento de los actores fuera visible, creando una atmósfera gélida y auténtica. Linda Blair, que solo vestía un camisón, sufrió mucho por el frío, y en una de las escenas de sacudidas violentas en la cama, el arnés que la sujetaba se soltó parcialmente, causándole una lesión en la espalda. Sus gritos de dolor en esa escena son reales. La voz del demonio Pazuzu es otro elemento icónico. Fue creada por Mercedes McCambridge, una actriz de radio veterana. Para conseguir esa voz gutural y espeluznante, McCambridge se sometió a un régimen extremo. Fumó cigarrillos en cadena, bebió whisky y comió huevos crudos. Incluso se ataba a una silla para simular la sensación de estar poseída y contenida. Su interpretación fue tan intensa y fundamental para el personaje que, aunque inicialmente no recibió crédito, una disputa pública la llevó a ser reconocida por su trabajo monumental. El impacto cultural de El Exorcista fue inmenso. En su estreno, la gente hacía filas interminables para verla. Los informes de la época cuentan que los espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían ataques de pánico en las salas de cine. Se tuvieron que poner ambulancias fuera de muchos cines para atender a la gente. La película fue tan perturbadora que fue prohibida en varios países y en el Reino Unido no se lanzó en video casero hasta 1999. Fue la primera película de terror en ser nominada al Oscar a la mejor película. Un hito que demostró que el género de terror podía ser tomado en serio.
Y no podemos olvidar los sonidos. El equipo de sonido hizo un trabajo increíble para crear una atmósfera de pesadilla. Muchos de los ruidos inquietantes, como los gruñidos del demonio, se crearon mezclando sonidos de animales. Por ejemplo, el sonido de la cabeza de Regan girando se logró retorciendo una cartera de cuero vieja frente a un micrófono. Y para los sonidos de los huesos crujiendo, utilizaron nueces. Otro dato curioso es que varias actrices famosas fueron consideradas para el papel de Chris MacNeil, la madre. Jane Fonda, Audrey Hepburn y Anne Bancroft estuvieron en la lista, pero Ellen Burstyn consiguió el papel y nos dio una de las actuaciones más memorables de su carrera, ganándole una nominación al Oscar. Para el papel de Regan, la búsqueda fue aún más difícil. Cientos de niñas audicionaron, pero muchas eran demasiado jóvenes o sus padres se negaban a exponerlas a un material tan fuerte. Linda Blair, con solo 14 años, demostró tener la madurez y el talento para enfrentar el desafío. Incluso después de su lanzamiento, la controversia continuó. Grupos religiosos protestaron, acusando a la película de ser blasfema y peligrosa. Algunos creían que la película misma podía actuar como un portal para entidades demoníacas. Esta controversia, lejos de dañar la película, solo aumentó su notoriedad y la curiosidad del público. Hasta el día de hoy, El Exorcista sigue siendo un referente del cine de terror. Su capacidad para generar miedo no se basa solo en sustos repentinos, sino en un terror psicológico profundo que juega con nuestras creencias sobre el bien, el mal y lo desconocido. La combinación de una historia basada en hechos reales, una producción llena de sucesos extraños, efectos especiales innovadores y actuaciones inolvidables, la convierten en una obra maestra atemporal. Así que la próxima vez que veas El Exorcista, recuerda todo lo que ocurrió detrás de cámaras. No estás viendo solo una película, estás siendo testigo de una leyenda del cine, una que está envuelta en misterio, tragedia y un terror que trasciende la pantalla. ¿Te atreverías a verla de nuevo sabiendo todo esto? La película, dirigida por William Friedkin y estrenada en 1973, está basada en la novela de William Peter Blatty, quien a su vez se inspiró en un caso real de exorcismo ocurrido en 1949 a un niño de Maryland, conocido por el seudónimo de Roland Doe. Aunque la película cambió el género del protagonista a una niña, Regan MacNeil, la esencia de la historia se mantuvo, una lucha aterradora entre el bien y el mal. Desde el principio, la producción estuvo plagada de sucesos extraños y tragedias. Se habla de una maldición que afectó a la película. 9 personas vinculadas a la producción fallecieron durante o poco después del rodaje. Entre ellos, el actor Jack McGowran, quien interpretaba a Burke Dennings, murió de gripe poco después de filmar su escena de muerte en la película. También falleció Vasiliki Maliaros, la actriz que interpretó a la madre del padre Karras, antes del estreno. El abuelo de Linda Blair y el hermano de Max von Sydow también murieron durante la filmación. ¿Coincidencia? Muchos creen que no. El set de la casa de los MacNeil, construido dentro de un estudio de Warner Bros. En Nueva York, se incendió misteriosamente. El fuego destruyó casi todo el set, excepto una parte, la habitación de Regan, donde se llevaban a cabo las escenas más intensas del exorcismo. La producción tuvo que detenerse durante 6 semanas. Friedkin, el director, estaba tan preocupado que pidió a un sacerdote jesuita que visitara el set para realizar una bendición y tranquilizar al equipo. El sacerdote lo hizo, pero se negó a realizar un exorcismo completo, sintiendo que eso solo aumentaría la ansiedad general. Hablemos de los efectos especiales, que para la época eran revolucionarios y absolutamente aterradores. La famosa escena del vómito verde de Regan se logró usando sopa de guisantes. La mezcla era impulsada a través de un tubo oculto en la boca de Linda Blair. En la primera toma, la sopa le dio accidentalmente en la cara al actor Jason Miller, el padre Karras. Su reacción de sorpresa y disgusto en la película es completamente genuina. Para crear el aliento helado de los actores en la habitación de Regan, el equipo de producción construyó un sistema de refrigeración gigante
que bajaba la temperatura del set a varios grados bajo cero. Se necesitaban 4 acondicionadores de aire industriales para lograrlo. Esto hacía que filmar fuera extremadamente incómodo para el elenco y el equipo, que tenían que trabajar en condiciones de frío extremo durante horas. Linda Blair, que solo vestía un camisón, sufrió mucho por el frío. La voz del demonio Pazuzu no fue creada por una sola persona. Fue una combinación de varias voces y sonidos. La actriz Mercedes McCambridge, una veterana de la radio, fue la voz principal. Para lograr ese tono gutural y demoníaco, McCambridge se sometió a un régimen extremo. Fumaba en exceso, bebía whisky y comía huevos crudos. Grabó sus líneas atada a una silla para simular la sensación de estar poseída y contenida. Sus gritos y gruñidos eran tan intensos que a menudo colapsaba de agotamiento después de las sesiones de grabación. Por si fuera poco, los técnicos de sonido mezclaron sus grabaciones con el zumbido de abejas y el gruñido de cerdos para crear ese efecto auditivo inolvidable y perturbador. Las reacciones del público en el estreno de la película fueron legendarias. Hubo informes de personas que se desmayaban, vomitaban, sufrían ataques de pánico e incluso ataques cardíacos en los cines. En algunas ciudades se estacionaron ambulancias fuera de los cines como medida de precaución. La película no solo asustaba, provocaba una reacción física y visceral en la gente. Fue un fenómeno cultural que llevó el terror a un nuevo nivel. Hablemos de Linda Blair. Tenía solo 14 años cuando interpretó a Regan. Su actuación es una de las más icónicas en la historia del cine de terror. Sin embargo, el papel tuvo un costo. Recibió amenazas de muerte de fanáticos religiosos que creían que la película glorificaba al diablo. Warner Bros. Tuvo que contratar guardaespaldas para protegerla durante 6 meses después del estreno. Además, la intensidad física del papel le pasó factura. En la escena en la que es violentamente sacudida en la cama, un arnés mal ajustado le causó una lesión en la espalda que le ha provocado dolor crónico durante toda su vida. El maquillaje de Regan poseída, creado por el legendario Dick Smith, fue una obra maestra. Llevaba horas aplicarlo. Para la famosa escena de la cabeza girando, se utilizó un maniquí de tamaño real del cuerpo de Linda Blair. La cabeza del maniquí podía girar 360 grados, y la ilusión era tan perfecta que dejó al público boquiabierto y aterrorizado. Sin embargo, en la película, la cabeza solo gira un poco más de 180 grados, lo suficiente para crear el impacto deseado sin parecer completamente irreal. Otro dato curioso es el sonido. El director Friedkin era un obseso del sonido y creía que era tan importante como la imagen para generar miedo. Experimentó con todo tipo de ruidos extraños y perturbadores. Los sonidos de los huesos crujiendo durante la posesión se lograron retorciendo una cartera de cuero vieja cerca de un micrófono. Los escalofriantes sonidos que se escuchan cuando la casa tiembla se crearon grabando y manipulando el ruido de una colonia de abejas atrapadas en un frasco. Max von Sydow, quien interpretó al padre Merrin, solo tenía 44 años en el momento del rodaje, pero tuvo que pasar por un largo proceso de maquillaje para parecer un anciano de casi 80 años. Irónicamente, el actor Jason Miller, que interpretaba al más joven padre Carras, era solo unos años más joven que von Sydow en la vida real. El impacto de El Exorcista fue tan profundo que cambió la forma en que el mundo veía las posesiones demoníacas y los exorcismos. La Iglesia Católica vio un aumento masivo en las solicitudes de exorcismos después del estreno de la película. Se convirtió en un punto de referencia cultural, inspirando innumerables películas, libros y debates sobre la fe, la ciencia y lo paranormal. La película también fue la primera película de terror en ser nominada al Oscar a la mejor película. Ganó 2 premios de la Academia: Mejor Guión Adaptado para William Peter Blatty y Mejor Sonido. Este reconocimiento demostró que el género de terror podía ser tomado en serio por la crítica y la industria. Así que, la próxima vez que veas El Exorcista, recuerda todo lo que sucedió detrás de cámaras. La supuesta maldición, los desafíos técnicos
los sacrificios de los actores y la genialidad de un equipo que se atrevió a explorar los límites del miedo. No es solo una película, es una experiencia que ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. ¿Qué te parecieron estos datos? ¿Conocías alguno de ellos? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. No olvides darle like a este video si te gustó y suscribirte para más contenido sobre los misterios del cine. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.